El tema es muy grave y la verdad estamos asqueados de haber escuchado ese audio y por eso justamente se toman las medidas, tanto en términos de la denuncia penal para que lo vean las instancias correspondientes, como también se hacen todas las gestiones administrativas rápidamente para deslindar en menos de un día del consejero presidencial y dos, comenzar a investigar qué es lo que estaba pasando realmente en el CIS. Teníamos identificado que en salud, en el sector salud existían muchos problemas. Habían problemas de gestión, habían problemas de corrupción, habrían problemas de malos manejos en las inversiones y finalmente de mala atención al ciudadano. Sin embargo, creo que esto rebasó lo que hubiéramos podido decir que era un sector que estaba mal. El sector está peor y realmente requiere medidas urgentes de parte nuestras para restablecer los servicios que finalmente tienen que tener un impacto positivo en el ciudadano. Y parte de esas cosas que tenemos que hacer es justamente luchar frontalmente contra la corrupción, como lo hemos hecho en este caso. En este caso usted nos dice que han luchado inmediatamente, que tomaron nota del asunto. Pero quisiera que nos detalle un poco más de esto, porque según la información que tenemos, ustedes descubren este problema el 30 de septiembre, el 1 de octubre acceden a los audios y el 3 recién empiezan la evaluación para finalmente denunciar el 7. Y para algunas personas esto es mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué demoró hasta el 7? A ver, primero, existe una ley, el artículo 105 de la Ley de Procedimientos Administrativos dice que tiene que haber una verisimilitud en términos de la información. Es decir, nosotros teníamos que verificar cierta información antes de presentar la denuncia y eso se hace a partir del lunes. El lunes lo que hago yo, llegando a la oficina, es coordino con la Oficina de Asesoría Jurídica y a su vez también me comunico con la ministra de Salud. Es decir, implementamos acciones en paralelo. Uno, es decir, vamos a ver cómo se hace la denuncia penal. Para eso teníamos que verificar una serie de documentos y de actos antes de hacer una denuncia. Realmente para hacer una denuncia penal uno tiene que tener información y corroborar. Y por otro lado, converso y coordino con la ministra de Salud, es decir, algo está pasando en el sitio, por favor, pongamos a la mejor gente para hacer las investigaciones del caso. Entonces, es así que desde el día lunes ya se comienzan a tomar decisiones. Es más, el miércoles aceptamos la renuncia del CIS y posteriormente se acepta también la renuncia del gerente financiero del CIS, el secretario general del CIS. Además, se pide que intervenga Contraloría y finalmente hoy también hay una comisión que se ha creado para justamente intervenir lo que es el sistema integral de salud. Y por otro lado, se verifica la información y el día jueves se termina el informe diciendo hay que denunciar a través de la Fiscalía Anticorrupción. Y el mismo viernes se procede a hacer esa denuncia. En esa denuncia ustedes incluyen 7 delitos, sí, ¿no? Sí. 7: cohecho pasivo impropio, negociación incompatible, asociación ilícita, una serie de nombres. Pero hay uno que llama la atención y es de la negociación incompatible. ¿Y por qué me llama la atención? Porque ha trascendido que el ex asesor Moreno ya tenía un proceso con una condena por negociación incompatible. ¿Cómo se les pasó eso? A ver, cuando se decide que el señor Moreno sea asesor del presidente, la verdad se confió en sus capacidades profesionales. Una persona que parece que conoce mucho del sector y además parece que tiene buenas ideas. Si se comprueban estos hechos, lo que vamos a ver es que realmente esa confianza se rompió y realmente confió. Hoy día desconfiaríamos de ese asesor presidencial. Entonces, lo que estamos hoy es, tomamos la decisión de apartarlo inmediatamente y además hemos tomado la decisión de denunciarlo. Y no solo a él, sino a los que resulten responsables de toda esta articulación que finalmente va en contra de los peruanos que tienen acceso a la salud. Me imagino que para escoger a las personas que lo rodean y a todas las personas que ayudan en este proceso de comenzar un gobierno, usted recibe mucha información y definitivamente nadie imagina que la puede tener toda. Pero yo quisiera que me corrobore esto. ¿Usted no sabía que este hombre tenía una condena por negociación incompatible? No, no tenía esa información. Como le digo, se confió en sus capacidades profesionales, pensamos que era una persona que podía colaborar en el sector salud, que para mí es el sector que hoy tiene mayores retrasos y es el sector además donde necesitamos las mejores capacidades para realmente tener una atención adecuada al ciudadano, poder hacer las inversiones que se necesitan. Solo te voy a poner un ejemplo. Hoy día en el sector salud no tenemos los insumos
necesarios, no se están haciendo las inversiones necesarias. Así que realmente dijimos, tenemos que tener gente que nos ayude en esta gestión. Y fíjense quién se supone que los iba a ayudar. Vamos a escuchar los descargos de algunas de las personas mencionadas en un breve reportaje y continuamos conversando con el presidente del Consejo de Ministros. Después de acceder a estos comprometedores audios, buscamos al ex consejero presidencial Carlos Moreno en la dirección del Servicio de Gastroenterología del Hospital Arzobispo Loaiza. Y le hicimos escuchar estas grabaciones. Esta fue su sorprendente reacción. Qué horror. ¿Pero es su voz? ¿Pero es su voz? Pues todo se puede hacer, todo se puede hacer. Qué horror. ¿Usted reconoce esta voz como suya? Bueno, primero que nada quiero decirle que la voz es mía, pero toda la conversación no es mía. Para mí que esto ha sido totalmente manipulado para darle un contexto de un acto de concertación, cosa que rechazo profundamente, me indigna, y lo que más me indigna que esto se haya hecho en Palacio de Gobierno. Situación que me preocupa tremendamente, porque esto no es un acto legal, esto no es lícito. Y lo que es peor, estamos volviendo a épocas pasadas, y eso es muy preocupante. Y sobre todo se da un contexto y un entorno a una conversación social, a un tema de un negocio privado. Y eso a mí me indigna. Moreno confirmó que es su voz, aunque sostiene que fue editada. Aclaramos que las conversaciones que se escuchan son del todo fluidas. ¿Usted cree que yo voy a involucrar al Arzobispado de Lima, al CIS y a mi persona en un hecho donde no hay ninguna posibilidad? ¿Quién pone los tarifarios? El CIS. El CIS no puede poner un tarifario más para uno, más para otro, no. Nunca estas cosas se llevaron a cabo, porque justamente el tarifario no lo permite. Moreno asegura que toda la conversación ha sido sacada de contexto, pero reconoce varias reuniones con los representantes de la clínica osteoporosis, según él, para revisar convenios con el CIS. Hay hospitales con tamaño, hay hospitales que requieren un motor, no compren una placa, pongan un equipo radiante sencillito. La idea es buena, sería una mala revolución, pero no en el contexto que lo están poniendo ahí. La conversación no parece editada. Bueno, Jamás. pero lo que se concretó, y es cierto, es el convenio, acá está suscrito, también acá están las tarifas. Pero nunca se concretó en No, porque hechos usted para mismo ellos. ha Yo señalado no que desconozco el manejo interno porque no participé en esos convenios, ni participé en los tratos personales, ni participé en ningún tipo de negociaciones de ese estilo. Yo no participé, por lo tanto desconozco eso. Ya, vamos pensando quién lo va a firmar. Bien, gracias, trabajando. ¿Ya? Vamos, señor. Parece que hace referencia a la Bueno, a píldora. mí es una estupidez. No le haga caso porque la píldora de dice el Tribunal Constitucional y hoy día en la mañana ya hablé y eso no va a salir nunca. No le haga caso. Dígale a la eminencia que no le haga caso al señor. No lo loca de atar, de verdad, no sé qué son chicos. Déjenle ahí. ¿Ya? Es el No se detonante. preocupe. En un extracto del audio, Moreno arremete contra la ministra de Salud, Patricia García, con quien se supone debe trabajar codo a codo. O sea, ¿cree usted que alguien del gobierno o la ministra de Salud, porque usted en algún momento ha dado a entender que con ella es la rivalidad, y bueno, se ha hecho un poco pública, ¿no? No, en ningún momento estoy acusando a nadie. Yo no, estaría cayendo en la misma inmundicia que esto, acusar a gente que sin ninguna prueba. No acuso a nadie, pero sí me someto a todas las investigaciones y aclarar en todas las instancias. Clínica Osteoporosis SAC y el Arzobispado de Lima se cayó porque la iglesia se echó para atrás. Lo cierto es que mails cursados entre el Arzobispado y el Seguro Integral de Salud dan cuenta de que efectivamente la iglesia detiene el convenio el 29 de septiembre, 2 días antes de que el escándalo de estas grabaciones estallara en Palacio de Gobierno, el fin de semana pasado. Los funcionarios del CIS que fueron convocados a las reuniones en Palacio de Gobierno por orden del ex asesor presidencial Carlos Moreno fueron destituidos de sus cargos el miércoles último. Dentro del Palacio. El producto de eso no era presentado la renuncia, aceptan la renuncia y dándome las gracias respectivas. Pero no sé si Como usted digo, le escuchó ayer, prácticamente da a entender que está sacando toda la gente que está involucrada. No, ¿Sí? solamente yo creo que aplaudo esa idea, pero no es necesario maltratar al Seguro Integral de Salud, que es una institución que se ve la salud de los pobres, por un problema o comentarios ajenos a los mismos convenios. Que venga una persona a decirme a mí
que yo he sido corrupto, que se pare delante mío, que he hecho algo corrupto conmigo. Así que eso se tendrá que demostrar. Buscamos también a los representantes de la clínica Osteoporosis SAC, quienes reconocieron íntegramente las reuniones y nos abrieron las puertas de la clínica que sería utilizada para este negocio. El propietario de la clínica Osteoporosis SAC, Aldo Peirano, un empresario vinculado a los laboratorios clínicos, reconoce que el negocio se aceptó, aunque dice que de modo transparente, en tanto que la iglesia estaba de por medio. Asegura además que sus ganancias no serían millonarias como se sostiene en el audio. Si usted reconoce su voz. Sí. Y usted, señor Cifuentes, reconoce su voz. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue más o menos el día? Debe haber sido agosto, probablemente el 11, 12, de agosto. Se habló de un direccionamiento de parte de él, que iba a intervenir para que los pacientes llegaran a una de sus clínicas. No. No. Y entonces, ¿cómo conoce, por ejemplo, usted, señor Moreno? Lo conozco ya muchos años atrás, dentro del Hospital Loaiza. ¿Usted era proveedor del Hospital Loaiza? No, lo conozco dentro porque voy a visitar, voy a ver con los médicos que tenemos que trabajar. Tengo una clínica, la clínica de la filial está al costado del Hospital Loaiza en Alfonso Ugarte. A estas alturas queda claro que las reuniones en Palacio de Gobierno y en la clínica se dieron, que el negocio, al margen de que sus protagonistas clamen que no era rentable, sí se firmó y que se anuló horas antes de que el escándalo terminara con Moreno fuera de Palacio. También queda claro que es importante saber quién ganaba con este escándalo, quién grabó estas conversaciones en Palacio de Gobierno y por qué lo hizo. Carlos Aguirre, hasta el miércoles, gerente de negocios y financiamiento del CIS, y con quien se comunica Moreno durante las conversaciones en Palacio, ensaya una hipótesis. Deduzco, por lo que he escuchado, que hay una persona que tiene un objeto y graba a otra persona. Y está tan cercano a ese objeto que se escucha incluso la conversación con una tercera persona. ¿No? Qué extraño. Celular. Escuchamos una llamada a un celular. ¿Qué hace una persona tercera con un celular? Si supuestamente todos los que entramos dejamos. Dentro del Palacio. Eso es lo que acabo de ver en este momento. Acá lo acabo de ver. ¿Qué hace? Porque hemos escuchado, ¿no? Qué nítido se escucha incluso la voz de la otra persona del otro lado del teléfono. Ya pues, ¿y esa persona qué hace con un celular adentro? ¿Se refiere usted al administrador al administrador de la clínica, con el doctor Moreno? Efectivamente, en un determinado momento del audio grabado en Palacio de Gobierno, la voz del administrador de la clínica Osteoporosis se escucha más clara que las demás. Incluso se escucha una llamada que él hace a una tercera persona, lo cual indica que tenía un celular dentro de Palacio. Pero ahorita. Sí, lo acabamos ayer, lo están mandando, la iba a mandar Daniel. Voy a llamar a ver si ya lo mandó, a los dos correos. El premier Fernando Zavala, en conferencia de prensa este viernes último, denunció formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción a quienes resulten responsables de haber incurrido en actos de corrupción de funcionarios. El día de hoy, en la mañana, hemos presentado la denuncia formal a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Adicionalmente, quiero aclarar que en Palacio de Gobiernos no grabamos conversaciones de ningún tipo. Todo indicaría que el señor Moreno ha sido grabado con un celular de la persona con la que él estaba reunido. Si bien el gobierno reaccionó el lunes destituyendo de su cargo al entonces consejero presidencial Carlos Moreno a través de una resolución suprema en la que aceptan su renuncia, al día siguiente, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski se le preguntó sobre las razones de su salida, esto fue lo que respondió. Ahora Moreno ya no es su asesor en el sector salud. Él ha renunciado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Mire, ahí por razones personales, como él era mucho trabajo y él trabaja como médico, ¿no? Muy bien. 5 días después, el premier Fernando Zavala anunció que Carlos Moreno y los que resulten responsables de haber incurrido en negociaciones indebidas
fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué esperaron tanto? El día jueves se decide presentar la denuncia ante la Fiscalía. El presidente de la República no se podía pronunciar en los primeros días de la semana porque no habíamos verificado el 100% de la información que se había presentado. La ministra de Salud, Patricia García, ha anunciado una reestructuración en el Seguro Integral de Salud, una institución a la que se pretendió manipular, pero que actualmente es el sistema más utilizado y efectivo para las personas con menos recursos. Terminaremos ahora de escuchar los audios para poder seguir conversando con el presidente del Consejo de Ministros. Pero no solo eso, porque en todas las parroquias que hay, voy a poner también todo lo que él tiene más dental. El CIS te paga todo dental. Lo único que no te paga es congénito. Imagínate. Y nadie te paga. Porque vas a un centro de salud y hay que hacer una ortodoncia. No hay cómo hacerlo. Entonces, esos pobres no pueden hacerse ortodoncias, endodoncias. No se puede. Sacan la muela y la boca. Así es. Se acabó. Pero si yo tengo un lugar CIS donde el dental les ofrezca todo, la cola va a llegar hasta el Callao. Entonces podríamos ampliarle otro consultorio más. Sí, dental es una mina. ¿Sabes por qué? Porque ahora hablé con Carlos Aguirre. Carlos, mira, yo lo único que quiero, yo trabajo en Palacio de Gobierno ad honore. Yo trabajo en Loaiza más Palacio. Estoy trabajando y me estoy sacando el amor y la confianza y cariño que tengo con las chicas. Porque vas conociendo gente. Susana de la Puente, lo hemos hecho mi amiga, me das un montón de puertas, te llama un mundo. Ahora está al lado del presidente que abre todo. Regresamos con Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros. Y bueno, ¿qué nos dice? Estar al lado del presidente abre todas las puertas. Este señor tiene tantos amigos como él se jacta de tener. La señora Susana de la Puente envió un correo diciendo que ella deslinda de todo esto y que no conoce las actividades de este señor. Pero igual es fuerte lo que dice, ¿no? Estar al lado del presidente te abre todas las puertas. No, definitivamente se traicionó la confianza que le dio el presidente. Estamos indignados. Pero ¿Cómo llegó este señor ahí? Llegó porque profesionalmente parecía que conocía del sector. El presidente lo conoció en algún momento justamente en la clínica Loaiza y parecía que era una persona entendida. Pero acá tiene que quedar muy claro algo. Aquí lo que se ha visto es que traiciona la confianza del presidente. Y dos, se ha tomado una decisión que es denunciarlo. Y tres, aquí no hay espacio para corruptos. Y que quede muy claro, se han tomado las decisiones que correspondían para un caso muy complicado, se han tomado las decisiones desde el primer día, se le ha denunciado y esperemos, si se comprueba todos estos indicios, que finalmente termine sentenciado. En ningún lugar del gobierno, ya sea consejeros, ministros, otros niveles, vamos a permitir casos de corrupción. Es más, uno de los grandes temas que hemos empezado y por los cuales hemos pedido facultades es justamente para luchar contra la corrupción. Hoy es el segundo problema más importante que tiene el Perú. En el ranking mundial en términos de corrupción estamos a mitad de tabla y estamos tomando acciones. Al igual que hemos tomado acciones rápidas en el caso de este consejero para apartarlo, también dentro de las facultades delegadas hemos pedido para poder legislar, para tener un sistema que realmente nos ayude a identificar estos casos y otros casos y que se sancione adecuadamente. ¿Y qué sanción, por ejemplo, aparte de las penales, propondrían en las facultades delegadas? ¿O qué sistema están buscando proponer? Algo que permita, por ejemplo, separar a estas personas, aun cuando no hubiera delito al final, porque eso lo verá el Poder Judicial, solo por esto debería haber algo que impidiera que estas personas se acercaran al servicio público. Bueno, hay varias cosas que estamos proponiendo, ¿no? Una es fortalecer la unidad de inteligencia financiera que justamente fortalece el proceso de investigación. Dos, estamos creando la autoridad de transparencia y acceso a la información pública para que realmente tengamos ese acceso para saber justamente cuáles son los antecedentes de personas que van a trabajar en el Estado y se pueda acceder a todo tipo de documentos para que haya también una supervisión de parte de la sociedad civil. Y lo que estamos es modificando también las penas justamente en el derecho procesal penal para que este tipo de casos, es decir, vamos a agravar las penas para asegurar que este tipo de personas, si es que se comprueba los indicios, no puedan trabajar
en el Estado. Y ¿Qué no van a puedan hacer? regresar, además. ¿Qué van a hacer con el tema de la confianza? Cuando se rompe la confianza, no solo respecto a este asesor, yo me imagino que usted se tiene que sentir de alguna manera traicionado por el sistema, por todo lo que está pasando. Es decir, me imagino que no solo desconfía de este señor, sino que de pronto se ha puesto a pensar en todos los otros asesores que quizá no conoce tanto, cuyos antecedentes no ha investigado. ¿Qué cosa van a hacer respecto a eso? Por ejemplo, también hay todo el tema de los nombrados. Muchas veces tú tienes indicios, pero tienes que abrir el procedimiento y ser un procedimiento muchas veces largo para poder sacarlo finalmente. Entonces, sí creemos que tenemos que identificar procesos más ágiles, más sencillos, para poder sacar a personas que creemos hay indicios razonables que han cometido un acto de corrupción, para sacarlos de la administración pública. Y además tenemos que redoblar el sistema de identificación, de investigación de las personas que se acercan a trabajar a la administración pública. Otro tema que queda pendiente, porque el doctor Moreno lo dice, es el problema de haber sido interceptado dentro de Palacio. Aunque habiendo esta conversación también grabada fuera de Palacio, queda bastante claro para nosotros que lo graban con un celular. Pero lo que se pregunta la gente es cómo ingresa este celular. La práctica en Palacio de ¿Cómo Gobierno es la práctica en Palacio? Sí. Es que uno entra sin celular, sin iPad, sin ningún dispositivo que pueda grabar. La única forma que se puede levantar esto es si la persona a la cual se va a visitar manda un mail o llama expresamente diciendo dejen entrar a tal persona con su celular o tal. Entonces, el protocolo y la práctica es muy clara. En este caso se ha burlado el protocolo, no se ha cumplido con el protocolo que se había establecido. ¿Pero quién lo ha burlado? ¿Ha sido una falla de la seguridad o se ha lo que encontrado tengo ya en entendido que vamos a hacer la que investigación autorizaron el ingreso de este dispositivo? En el caso del asesor Moreno se ha encontrado que en muchos casos, a través de un asistente, pedía el levantamiento de este protocolo para que las personas que ingresaban ingresen con ese tipo de dispositivos. Entonces el protocolo y la práctica existían y se levantó a pedido expreso, pero es parte de las investigaciones que se tienen que realizar. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado dispuesto a venir a conversar sobre ese tema y en nombre de la ciudadanía creo que podemos decir que esperamos una investigación exhaustiva y sobre todo que nos asegure que se van a tomar medidas para que no se repita esto. De solo pensar que una persona así era el asesor del presidente, uno se asusta. Sol, estamos empeñados en luchar contra la corrupción. Esta decisión de sacar al consejero presidencial y rápidamente denunciarlo va justamente en esa línea. Tenemos que tomar decisiones fuertes y rápidas. Y además tenemos que modificar el marco legal para asegurar que la corrupción no existe en el Estado peruano y le damos finalmente seguridad a la ciudadanía de que estamos haciendo lo correcto. Muchas gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches. Regresamos con Cuarto Poder.